A dar inicio. Bienvenidos, un episodio más en el martes con el Nutri, obviamente en esta comunidad de gente en plenitud, pues muy contentos porque es un espacio en donde vamos a aprender a transformar nuestra salud, principalmente desde la educación, creando hábitos y obviamente generando prevención a corto, mediano y largo plazo. Lo interesante de todo, chicos, y por qué estoy muy contento y emocionado el día de hoy es que estamos en el episodio 7. Si ya te perdiste los otros 6, ve al canal de YouTube, aquí escríbeme, eh, escribe la palabra Nutri y con gusto te paso el enlace para que puedas entrar a ver todos los episodios que están grabados y están dentro de mi página de YouTube, ¿vale? Ahí vas a poder ver toda esta información que al término del día te va a ayudar mucho. Como todo, hay episodios que tienen retos y los retos realmente son transformadores. Quizá como mucho les hago hincapié, no te transforman la vida, pero algo sí te beneficia, algo sí hay un cambio radical. Entonces, pues bien, vamos a dar inicio, chicos. ¿Y qué creen? Vamos a tocar un tema espectacular que es la microbiota inteligente. ¿Por qué microbiota inteligente? Pues simplemente porque es uno de los ejércitos invisibles que tenemos que nos ayudan a siempre estar en el campo de batalla. Nosotros ya ingerimos sustancias y muchas veces esas sustancias pueden llegar a ser perjudiciales si el ejército no está fortalecido. Entonces, de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque es un tema importantísimo. Quizá tú ya conoces muchas personas que están literal sufriendo muchísimo con temas gástricos y hoy van a entender muchas cosas. Ojo, toda esta información que tú vas a escuchar, una vamos a poder profundizar, otra no, pero lo importante es que lo que más ruido te haga es ahí donde tienes que empezar a investigar, a tener ese hábito de poder indagar un poquito más. Si yo te paso algún dato, y te interesaría conocer un poquito más, con gusto te paso citas bibliográficas en las que tú puedes encontrar esta información, leerla por tu propia mano. Y siempre les digo, la información va a funcionar en base a cómo tú la vayas aplicando, porque si tú la aplicas todos los días, va a funcionar perfectamente. Si tú la aplicas ocasionalmente, pues ocasionalmente tendrás un resultado. Entonces, perdón, quizás has escuchado, vamos a empezar, chicos. Por aquí voy a estar tratando de interactuar, que ya saben que a mí me cuesta un poquito de trabajo, pero estoy aprendiendo. Entonces, no sé si has escuchado la frase que es cuida tu intestino, te han dicho, cuida tu intestino, cuida lo que comes para que cuides tu intestino. Son frases que son muy comunes y otra de ellas es limpia tu intestino. La salud empieza por limpiar tu intestino. ¿Cuántas veces has ido con el nutriólogo, has ido con el médico, has ido con diferentes profesionales de la salud y te han dicho lo mismo, pero en ocasiones decimos, es que yo como sano? Justamente, miren, ahorita que dije esto, me conecta con en la semana, en mi cuenta de TikTok, subo un video en donde, pues literalmente lanzo frases en donde conectan, son como muy intuitivas, o sea, es para que te muevan y te conecte algo. Entonces una persona me escribe y me dice, me refería o hacía alusión a que cuidaras tu alimentación porque desde el plato comenzaba todo, pues el desorden, ¿no? Y decía, no, no es así porque yo, como súper sano, el otro, y, y cuido mucho estas características que tú haces mención y sigo con problemas gástricos. Cuando termina, dice, eso sí, mantengo estrés elevado todo el tiempo. Entonces, es aquí donde muchas veces creemos que es la alimentación solamente la que tenemos que cuidar, pero no, se nos olvida. Por eso es que les digo, vayan a ver los otros capítulos porque se nos olvida que somos personas energéticas que literal tenemos varias áreas de nuestra vida que tienen un impacto en dentro de nuestro intestino. Es el exterior con el interior.
Entonces el exterior se comunica con el interior y el interior se comunica con el exterior. Si estamos bien por dentro, irradiamos esa salud y contagiamos. Viceversa, si nosotros estamos en un ambiente tóxico, en un ambiente muy hostil, ¿qué crees? Ese ambiente hostil lo vas a llevar hacia adentro de tu cuerpo, secretando sustancias que pueden llegar a ser o sea, benéficas para ciertas reacciones, pero sostenibles en el tiempo pueden ser perjudiciales. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que identificar claramente, ¿sale? Y hoy simplemente vamos a que estas frases las vamos a empezar a transformar, les vamos a empezar a dar un rol distinto, porque no es esta parte, ¿sale? Sí vamos a tener por entendido de que cuando hablamos de microbiota es todo el aparato digestivo, ¿no? Entendemos que lo que comemos nos hace daño, o eventualmente todo lo que nos está pasando en nuestro intestino está ocasionado por la alimentación. Y hoy vamos a empezar a desmembrar toda esta parte porque hay algo más profundo y hay unos agentes que verdaderamente se hacen cargo de resguardar este preciado, pues nuestro preciado sistema digestivo, ¿no? Y todos esos procesos en él se están desarrollando todos los días y no para. Entonces, pues vamos a empezar ya con esta parte de cómo te puedes apoyar de la microbiota para mejorar tu estilo de vida. Es algo muy importante porque si nosotros primero entendemos qué es la microbiota, creo que ya estamos del otro lado, porque no podemos empezar sin saber o sea, literalmente, qué es lo que qué es el órgano que tenemos que nos está beneficiando y cómo nos puede potenciar. Entonces, la microbiota literal es ese ejército de bacterias que nos están ayudando, tanto virus como hongos, que nos van a ayudar a fortalecer, digámoslo así, a hacer tener un campo de soldados en donde cada uno de ellos tiene una función en específico, ¿ok? Y estas funciones que ellos tienen, pues literal son variadas. Hay unos que se encargan de transformar ciertas sustancias en energía, otras en transformar en sustancias que son precursores para tener otro tipo de nutrientes dentro de nuestro organismo y hay otras que se encargan de estimular nuestro sistema inmunitario. Otras, pues, en fin, hay muchas y todas tienen una función en específico. Entonces, sí es muy importante que logremos identificar que si nosotros entendemos que nuestra microbiota es el ejército invisible de nuestro organismo, quiere decir que no vamos a tener que estar cuidando lo que comemos, lo que pensamos, porque lo que pensamos repercute ¿cómo se llama? En el tubo digestivo de manera importante y te va a llevar tanto a generar sustancias como a dejar de generar sustancias que van a ayudar en los procesos digestivos. Entonces es muy importante que, que nos demos cuenta de esa parte, ¿no? Y aunque muchas personas piensan que la microbiota solo tiene que ver, nada más que tiene que ver con con ir bien al baño, o sea, hacer bien del baño, comer e ir al baño, pues no es tanto eso. En realidad, participa en muchísimos procesos, que era lo que yo te comentaba, que es el proceso de digestión, en algunos, producción de algunos compuestos benéficos, por ejemplo, que son esos precursores de ciertas vitaminas que nos ayudan pues a tener un cuadro mayor de nutrición y la comunicación también que existe con el sistema inmunitario, el metabolismo lo acelera o lo regula y también pues nos ayuda a regular el proceso inflamatorio que eventualmente se puede estar desarrollando en el organismo. Entonces es muy importante que la microbiota intestinal también tiene que ver mucho y participa muchísimo en los procesos, eh, eh, literal, en los procesos de, de digestión, como no tienes una idea. Nos va a ayudar muchísimo, escucha muy bien, a absorber.
a mejorar los puntos de absorción que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y nos va a ayudar también a mejorar la absorción de ciertos metabolitos para hacerlos todavía más pequeños y poderlos absorber como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Entonces es muy importante que tomemos mucho en consideración, primero, que la microbiota es nuestro ejército que debemos de cuidar todos los días. Y ahora vamos a ir desglosando cómo es que lo vamos a ir cuidando y qué tenemos que contemplar mucho en esta parte, ¿sale? Y pues estos compuestos se han estudiado por la relación con la salud y la regulación metabólica. Imagínense que todos los metabolitos que que se producen eh, por todos los procesos, por todo el proceso digestivo, literal, esas sustancias que se generan, que generan esas bacterias, al momento de ser procesadas por ellas, esos desechos ayudan a que empiecen esas sustancias a regular mucho los procesos metabólicos. Todo lo que se va a activar, o sea, todo lo que vamos a empezar a ver que es el desglose de las proteínas, la optimización de energía por medio de los hidratos de carbono, carbohidratos, las grasas, todo esto literal, la absorción de agua, la transformación también de ciertos componentes que eventualmente ya se están generando en el proceso digestivo. Y pues hay una parte muy importante, vamos a destruir el mito que siempre existe, ¿no? Siempre hay un mito en el tema, en algún tema que nosotros estamos tratando. Y en este caso, pues en la parte de la microbiota, el mito más grande es, si no me duele el estómago, mi intestino está bien. O sea, que si no hay alguna alteración, si no me da el retorcijón, quiere decir que mi intestino está bien, pero los procesos, recordemos que el proceso inflamatorio no se siente, pero se empieza a gestar. Es decir, es muy importante que eventualmente nuestra microbiota podrá empezar a tener pequeñas alteraciones, pero no te va a generar eventos tan significativos como cuando ya está totalmente alterada. Y ahí es donde viene toda esta parte donde se puede llegar a presentar inflamación muy frecuente, gases, estreñimiento, aquellas personas que dicen, oye, pero es que yo como fibra en mi dieta, pero sigo estreñida. No es que ese mismo día, o sea, o 2, 3 días que comiste fibra, pues eventualmente ya se van a mejorar las condiciones, ¿no? Una digestión lenta. Aquí pasa mucho y cómo lo puedes identificar, que estás comiendo y a los 5 minutos ya te está dando sueño y dices, ay, es que ya me dio el mal del puerco. No, hay un proceso carente de energía, o sea, ya no, el cuerpo no está produciendo energía a pesar de que lo estás alimentando, porque es muy probable que ya prevalece un proceso inflamatorio y el cuerpo está cansado, o sea, simplemente las sustancias que ayudan a que se active este proceso no se están dando en tiempo y forma o en cantidad suficiente para poder accionar de manera importante. Existe cansancio, muchísimos antojos, por ende de que se dispara un poco la ansiedad, poca tolerancia, porque recordemos que el intestino está conectado directamente con nuestro cerebro. Entonces, al estímulo que tú le des al estómago es el estímulo que tú generas en la parte emocional o simplemente de estado de ánimo. Y es algo interesante. Y pues obviamente la tolerancia a ciertos alimentos, ya cuando la microbiota está alterada, existen muchísimos alimentos que ya nos generan todo esto que ya a continuación te hablé. Entonces, pues el cambio del apetito también se puede dar, o sea, no te da hambre en el desayuno, no te da hambre en la comida o en la cena, o mismo ya te volaste inconscientemente 2, 3 tiempos de comida. ¿Por qué? Porque empieza a alterarse, o viceversa, te da hambre todo el tiempo. Entonces, esto ya tiene que ver también mucho con la parte emocional y lo que se esté alterando en el paciente. Cada persona es completamente diferente. Entonces, pues vas a poder sentir en ocasiones esa pesadez y no está padre. ¿Están de acuerdo? Entonces, chicos, pues aquí, sí, Isela, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo.
gusto saludarte, ya nos vamos a ver pronto, vamos a ver cómo vas con tus resultados y lo más interesante de todo es lo que más me gusta y aquí quiero compartirle a toda la gente que nos ve, es que tú eres una prueba fehaciente de que muchas veces vas al nutriólogo y lo primero que asociamos es voy a perder kilos, lo primero que quiero es ir a perder kilos. Pero lo más importante es la experiencia que tú estás viviendo, el cómo empieza a cambiar tu entorno, el cómo empieza a cambiar tu medio interno y de las alteraciones que estaban presentes, cómo están cambiando. Y es algo padre y es algo que me emociona y ya pronto nos vamos a ver, ya me platicarás. Entonces, pues un gusto estar aquí contigo. Y bueno, chicos, la pregunta que te tienes que hacer o la que yo te sugiero que hagas es, mejor dicho, no es que te hagas esta pregunta, sino, eh, bueno, sí y no. Muchas veces nos preguntamos, ¿me duele el estómago o estás generando espacios que están alterando tu hambre? O eventualmente no estás teniendo un ciclo o horarios definidos en la alimentación. Y es algo interesantísimo o simplemente hay una emoción que te está generando una ansiedad, una preferencia por cierto alimento en cierto horario. Todos esos aspectos parecieran que son lo mismo, pero no. Cada uno es completamente diferente. Y aquí es donde, literal, es donde tenemos que identificar si eventualmente, porque esta es también una parte donde nos puede dar una señal de si la microbiota se está alterando o en su defecto se mantiene ahora sí que en equilibrio. Y es la parte que vamos ahora sí que a indagar. ¿Qué es la microbiota intestinal? Y ahora sí ya nos vamos a meter un poquito ya más profundo. Y pues literal, hace rato te hablé de que tú te imaginaras que es un ejército invisible, muchos soldaditos y todos tienen una función específica, otros tienen estrategias que van a ayudar, que van a implementar con cierto parte del ejército y otra parte del ejército tienen otra estrategia y así, ¿no? Entonces, voy a poner otro ejemplo. En este ejemplo es como si fuese un jardín, ¿ok? Si lo alimentas literal, si lo alimentas con alimentos, o sea, literal, si le das alimentos completamente naturales a este jardín, le das agua, le das fibra, estas frutas, estas verduras, con fibra, o sea, que si te vas a tomar un jugo no lo cueles, con fibra, y si te vas a comer una ensalada no la cosas tanto, que sea con fibra de calidad, cereales integrales, alimentos fermentados adecuados, como pueden ser desde un yogur con búlgaros, que lleva un proceso de fermentación, como puede ser también una vinagreta si me doy a entender, un fermento natural, eh, te va a ayudar a que tu jardín pueda mantenerse más diverso y funcional. Sí me doy a entender. O sea que vas a encontrar un jardín con muchas florecitas, colorido, con un ambiente cálido, en donde verdaderamente ya no vas a sentir tanto calor, sino al contrario, o sea, vas a sentir como un ambiente fresco, a gusto, puedes jugar, puedes brincar. Eso es ayudar a que nuestro ejército se mantenga en en un lugar sano, en un lugar acorde para todas esas funciones que tiene que hacer en el proceso digestivo. Entonces, a la hora de que le llegue el alimento, él ya sabe, y si tú tienes ese ambiente, olvídate, trabaja de una manera fabulosa y te ayuda a mantener unos niveles de energía muy fuertes, te ayuda a incrementar tu sistema inmunitario, que ese es otro ejército aparte, que encarga de defenderte al 100%. Entonces, esta parte, pues nos va a ayudar mucho. Ahora imagínate que todos los días, en vez de darle esto a tu jardín, le das alimentos ultraprocesados. Imagínate, poca fibra, obviamente, porque ese tipo de alimentos están totalmente destruidos para reconstruirse con colorantes, con ciertos ingredientes tóxicos e incluso algunos que eventualmente te llevan en un consumo frecuente
por un periodo de tiempo a un proceso inflamatorio. Entonces, no te van a ayudar a descansar. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a mantenerte con inflamación, si no tienes demasiado gas, te va a doler el estómago, porque estás totalmente inflamado, porque empiezas a comer y boom, obviamente te va, al no descansar, pues empieza a detonarse la parte del estrés, ¿no? El estrés empieza, este tipo de alimentos, a hacerte como más hipersensible, ¿ok? Cualquier cosa empieza a irritarte y pues no nada más eso, fíjate muy bien, ese tipo de alimentos con el lapso del tiempo te generan una necesidad. O sea que si tú ya no los comes, y bien lo dicen por ahí una marca de frituras, dice a que no puedes comer solo una. Lo dicen, no lo dicen porque estén buenas, lo dicen por los aditivos que tienen que te hacen codependientes de esa sustancia. Entonces, constantemente quieres sentir ese placer que te generan el consumo de esas frituras y ya andaba casi regándola. Y esta parte, pues lo puedes encontrar en muchos ingredientes que componen o que están dentro de ciertos alimentos industrializados. Es decir, es muy importante que nos demos cuenta que hay veces que personas dicen, ay, es que yo no puedo vivir sin la coca, por claro, porque ya hay un estímulo y hay un ingrediente que te está generando esa sensación, lo cual eventualmente ya lo sumamos a otros aspectos como la parte emocional, malos hábitos, etcétera, pues obviamente termina siendo un detonante que va a ser muy complicado que puedas dejar el consumo de estos alimentos. Entonces, estos alimentos, pues normalmente los consumimos de una manera desorganizada. O sea, le damos placer al cuerpo el 100% y cuando tú le das al 100% el placer, es muy complicado que tú puedas mantener un equilibrio. O sea, literal lo pierdes. Y no se trata de tener una microbiota perfecta, entiendan esto. Y quiero ser muy claro, se trata de que cuides que hagas una selección, que tengas el conocimiento, al menos la noción y la conciencia de identificar qué alimentos pueden ser funcionales, no pueden, son funcionales para ti y funcionales para tu microbiota, para estarla fortaleciendo, para estarla manteniendo en un punto de equilibrio. Ojo, nunca vamos a poder mantenernos en una perfección. Decía un mentor, me decía un mentor en negocios en tiempo atrás, me decía, Luis, nunca vas a ser feliz todo el tiempo, pero sí de los eventos que te generas en la vida, podrás batallarle un poco, pero al siguiente mes vas a ser feliz porque aprendiste de ellos. Entonces es como tú tomas la situación. Eventualmente yo te voy a decir, tú puedes estar en un plan de alimentación, llevar tu disciplina, toda tu constancia, todo tu trabajo diario y resulta que al día siguiente tienes una reunión de trabajo muy importante en la que hay un banquete y tú dices, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues la parte importante que tú debes de entender es la flexibilidad emocional. Cuando tú eres flexible, tu tratamiento lo haces flexible. Entonces, y tú te haces flexible y tu resultado es flexible y el resultado que vas a tener va a ser gigantesco porque lo estiraste, porque lograste llevarlo a otro nivel. Entonces, normalmente la persona que no es flexible y está contando calorías y está contando los horarios en los que tiene que comer específicamente con una báscula y después con un papel y después a medir y calcular todo lo que eventualmente va a pasar mañana, ese tipo de personas va a vivir en una frustración total y va a vivir con un cargo emocional porque si ese día se le ocurrió, se le antojó, dijo, pues un pedacito así, así, un pedacito me como. Con ese pedacito se destruye emocionalmente. Y para que se levante es el gran desafío. Entonces es muy importante que te des cuenta de que no tienes que ser perfecto. Al contrario, tienes que hacer cosas todos los días de selección de alimentos para que tu microbiota empiece a que le proporcionemos los medios adecuados para que ésta pueda funcionar lo mejor que pueda, ¿ok? En base a todo el entorno que lo está acompañando. Y la fibra no es solo para ir al baño. La fibra la vamos a encontrar en todos los alimentos. La fibra es yo le llamo esa mancuerna con la que se ejercita tu intestino.
Porque cuando tú le das un muy buen aporte de fibra a tu dieta, estás ejercitando tu intestino. Estás haciendo que se tonifique, estás logrando que eventualmente ese movimiento peristáltico sea bastante atractivo, donde entra lo que entra, así sale a la misma velocidad. Entonces, o sea que no empieza a avanzar y ya bien de repente aquí se estancó y ya no tiene, porque ya no tiene tono, porque ya, sí me doy a entender, no, tonificas todo tu intestino para que todo tu aparato digestivo, todo el tracto, para que eventualmente el alimento no se aloje, al contrario, así como entra, salga con sus características propias. Y la fibra alimenta, pues, ¿qué crees? A una parte del ejército, a una parte de ese ejército invisible que tenemos en el intestino. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a darle salud. Así es como tú lo estás escuchando. Hay veces que nosotros decimos, nosotros ya tenemos bacterias intestinales y hay unas de ellas que pueden llegar a matarte. Y dices, Luis, pero ¿cómo es que eso puede, pues, cómo es que eso se puede dar? Cuando tu pH intestinal, cuando toda tu microbiota se movió, se desplazó por todas las características de tu alimentación, por todos tus hábitos y por todo esto, la microbiota se mueve y hay bacterias que se alojan en unas zonas donde no tienen que estar y ocasionan una catástrofe en esa zona. O sea que más allá de convertirse en un soldado que aporta, termina destruyendo. Entonces es muy importante que nosotros siempre tengamos esa parte. Cuando nosotros tenemos un desequilibrio en la parte de la microbiota, el reforzarlo siempre cuando hay una deficiencia, cuando hay una alteración en la microbiota, siempre va a haber una deficiencia en la parte de la producción enzimática y una parte, pues, carente en ciertas bacterias intestinales. En su ausencia, pues está la alteración. Y esta es la parte que los probióticos, los probióticos y prebióticos en combinación con enzimas digestivas, pues nos ayudan a equilibrar esa función de manera radical e incluso si tú tienes una dieta acorde, te va a ayudar a restablecer por completo la función gástrica. Ojo, a mí me encantaría decir que lo vas a recuperar de la noche a la mañana. No pasa así. Porque así como te enfermaste, me decía una persona, oye Luis, yo quiero bajar 10 kilos. Ah, sí, ¿y cuánto tiempo? Me dice 10 kilos en un mes. Ah, sí, perfecto. ¿Y cuánto tiempo te llevó subir 10 kilos? No, pues como unos 6 meses más o menos. Ah, pues más o menos 6 meses te va a costar bajar 10 kilos. ¿Por qué? Porque si tú llevas al límite tu cuerpo, no estás haciendo un proceso de reeducación. No nada más es bajar y subir, es qué pasa para subir y qué pasa para bajar, qué se tiene que hacer. Entonces, y qué no se tiene y qué se tiene que dejar de hacer también. Entonces, esa es la parte donde es lo que omitimos. Yo ya llegué a este punto, a mí ya no me interesa cómo llegué. A mí lo que me interesa es ahora llegar hasta acá. No, es que lo importante es que te des cuenta cómo llegaste hasta acá para que de la misma manera lo logres acá. Es exactamente, es directamente proporcional. Yo fui capaz de crear 10 kilos arriba, ahora yo soy capaz si yo no hacía ejercicio, ok, es el opuesto, tengo que hacer ejercicio, listo, inviertes la pirámide que hiciste. Y eso te va a permitir a ti, gradualmente, como empezaste gradualmente y después se te salió de control y lograste un peso mayor, pues, ¿qué crees? Acaba a pasar exactamente lo mismo, pero va a la inversa. Entonces, debemos de ser conscientes en eso y si tú logras entender esto, créeme, ya estamos del otro lado. Porque justamente el que tú le estés dando fibra de calidad a tu microbiota, estás fortaleciendo ese ejército y le estás ayudando, pues obviamente a que favorezca una mayor saciedad cuando estés alimentándote. Y participa muchísimo la fibra en procesos relacionados con ¿qué crees? Con la salud metabólica. Optimizas más la energía, excretas más las sustancias que tu cuerpo ya no digirió o que no son para tu cuerpo ya, o sea, que ya es basura en pocas palabras. Y esa es la parte, tienes que empezar a ser más eficiente.
¿Dónde encontramos la fibra? Pues obviamente la vas a encontrar en frutas, enteras, verduras, frijoles, lentejas, garbanzos, semillas, nueces, cereales integrales, muy buena fibra la parte de los cereales integrales. ¿Y qué crees? No nada más es esa parte. También en alimentos de perdón, la parte de los alimentos cocidos, yo siempre, o sea, yo considero que comer verduras cocidas es como para un proceso cuando una persona nunca ha comido verduras, que empiece a comerlas. Pero una persona que ya comió verduras en su vida, pues no le hallo el sentido de que coma verduras crudas, que a cocidas. ¿Ok? Si lo que está buscando es un cuadro de nutrición, o al menos que aprenda muy bien la técnica para poder mantener en determinado punto el valor nutricional. Obviamente va a disminuir, pero al menos conservarle un poco de vitamina a las verduras. Y ojo, si eres esa persona que dice, yo me tomo el caldito que le queda a las verduras porque ahí están las vitaminas, pues déjame te digo que es agua con azúcar, porque literal ya destruiste absolutamente todo y quedaron los azúcares de estas verduras y pues ya no tienen valor nutricional porque se sometieron a temperatura. Entonces, literal es lo único que vas a conseguir, un agua como pequeña, poquito azucarada, y creo que ya te has dado cuenta de que está media dulcecita, y es por ese motivo, porque ya destruiste gran parte de esos enlaces que van a permitir dentro del organismo hacer su función. Aquí, pues literalmente ya se perdieron ciertas vitaminas. Y, pues bien, tu microbiota no se alimenta de intención. Esa es una parte importante. Nunca intenciones hacer las cosas, hazlas. ¿Ok? O sea que, ay, es que, bueno, mañana voy a intentar hacer esto para que eventualmente mi microbiota se mejore. Ay, qué bien, voy a estar súper bien. Y llega el día siguiente y dices, ay, no, qué flojera, no es que tengo que ir a trabajar, ay, no es que el jefe, ay, no es que esto, ay, no es que el otro, siempre hay un pretexto. Entonces ya te pusiste un pretexto, ya se perdió ese objetivo que te iba a llevar a tener un resultado. Entonces, la parte interesante de todo es eso. Siempre siempre tenemos que darnos cuenta que la alimentación va a fortalecer una alimentación consciente, nos va a ayudar a fortalecer nuestra microbiota, ¿sale? Y vamos a hablar un poquito de lo que es los prebióticos, probióticos y, y pues esta parte de los fermentados, ¿no? ¿Qué función tiene, Luis? Porque verdaderamente hay veces que yo me aviento ¿cómo se dice? Una ensaladita con una vinagreta y me cae súper bien, me siento súper ligero. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, pues literalmente los prebióticos son sustancias literal, que ciertos microorganismos utilizan de forma selectiva y que pueden aportar beneficios para la salud. Esta parte, literalmente, eh, des- son utilizados, más o menos para que se den una idea, eh, son utilizados para hacer ciertas funciones. Principalmente, hagan de cuenta que van a generar, nos van a ayudar, perdón, a generar energía, ¿sale? Los beneficios de la salud que nos van a ayudar los prebióticos son como bacterias. Es que estoy tratando de desglosar esta parte. Son esas bacterias, agarran la fibra, se la empiezan a comer, generan esa sustancia que va a ayudar a que ese desecho que van a producir después de comerse la fibra, nos va a ayudar a generar vitaminas, ¿ok? Ese desecho es un valor nutritivo que el cuerpo empieza a absorber para poder tener esa interacción. Entonces es por eso que tiene beneficios exclusivos la parte de los prebióticos. Ayudan mucho en esos procesos, ¿ok? Obviamente siempre hay desechos, es esas bacterias que se comen, pero generan desechos, ¿ok? Pero ese desecho es benéfico para el organismo. Entonces, esa parte
es buenísimo porque literal seleccionan ¿te acuerdas que hace rato te decía que tú tenías un ejército y cada uno tiene una función? Ah, pues aquí entra la parte de los prebióticos. Los prebióticos hacen eso. Y la parte, como para mencionarte un ejemplo, pues sería como esos alimentos con componentes de prebióticos, podría ser el ajo, la cebolla, el plátano, que literal, bueno, el plátano no muy maduro, avena, espárragos, tienen muy buena fuente de fibra. Y leguminosas, manzanas, semillas, este tipo de alimentos, cuando tú los involucras en tu alimentación, le estás ayudando al cuerpo a generar vitaminas y minerales y absorción de minerales como no tienes una idea, porque es la especialidad, o sea, literal es esa comidita para esas bacterias que nos van a ayudar a dar vida, ¿ok? A crear, ¿ok? Y es esa parte que nos va a ayudar. Alimentos fermentados, pues ya pasaron por un proceso de fermentación que en este caso de lo que es el prebiótico, bueno, estas bacterias generan también ese pequeño proceso de fermentación y aquí en los alimentos fermentados, pues ya hagan de cuenta que esa pequeña primera etapa ya se dio y ya te llega el fermento, que ya es literal, pues te va a ayudar mucho al crecimiento microbiano, o sea, vas a extender más el ejército. Si ya tienes 10, van a aparecer 20, 30. Entonces es extender cada vez más esa población bacteriana que te va a ayudar mucho en estos procesos siempre y cuando haya una alimentación con características propias, o sea, una fuente rica y buena de fibra, ¿ok? Y esta parte pues nos va a ayudar también a la conservación enzimática, que era la parte que yo te decía. Siempre cuando está carente el prebiótico o el probiótico, pues también va a haber una disminución, puede darse una disminución en la parte enzimática. Las enzimas son como esas pirañitas también que comen, pero esas comen, o sea, no dejan nada. Te ayudan a degradar, a destruir esas moléculas, a hacerlas más pequeñas para que en el proceso digestivo pueda absorber toda tu pared gástrica, ¿ok? Y por ende, muchas personas cuando tenemos una muy buena producción enzimática, ¿qué crees? No te inflamas. No te inflamas porque lo que comes es completamente digerible. Tus enzimas, la producción enzimática natural que tú ya tienes, es capaz de desmembrar absolutamente todo ese bolo alimentario y que te permite, pues obviamente ya estas bacterias tomarlas y empezar a hacer procesos de fermentación para que se conviertan posteriormente en vitaminas, ¿sale? Y esta parte nos ayuda ya a absorber algunos minerales, etcétera, ¿va? Y pues, como ejemplo de los fermentados, podemos encontrar el yogur natural, este, el, el kefir. El kefir es uno de los probióticos bastante atractivos que nos pueden ayudar ya a hacer una población importante de bacterias. Y pues que, eh, que verdaderamente consumas probióticos de calidad. Es a lo que quiero llegar. Porque muchas veces cuando no tomas, mejor dicho, cuando no comes algún alimento o comes alimentos que no tienen esos probióticos también adecuados que te ayuden a fortalecer esa microbiota, pues obviamente no es como si no hicieras absolutamente nada. Al contrario, es un alimento que pues nada más cubre más, ¿no? Nada más lo ingieres por ingerir. Algunos factores que literal se involucran aquí es, puedes comer comer poca fibra nos va a empezar a alterar la parte de la microbiota, ¿sale? El abuso de los ultraprocesados, pues ni se diga. Y una parte interesante es el consumo excesivo de azúcares. Cuando nosotros consumimos demasiado azúcar, nuestro pH cambia y también los puntos de absorción se modifican, ¿ok? Hay ciertas sustancias que se anulan con pHs muy ácidos. Entonces, hay que darnos cuenta de que
tanto, de hecho, los alimentos ultraprocesados contienen demasiados azúcares. Entonces, hay que ser muy conscientes de esa parte. El bajo consumo de agua, ¿por qué? Porque dicen, el agua lo involucran con bebidas azucaradas, o sea, en vez de tomar agua, toman refresco y ya no toman nada de agua, entonces no hay un líquido que aporte al cuerpo y adicionalmente, pues imagínate, un consumo excesivo de azúcares también deshidrata, entonces pierdes minerales, entonces ya no hay una descompensación solamente de líquidos, sino también de minerales. O sea, una tasa de hidratación baja disminuye y eso va a alterar tu metabolismo por completo, porque el cuerpo necesita líquidos, pero está compuesto por minerales. Entonces, una bebida hidratante, ¿qué te va a proporcionar? Minerales. Esas sales minerales que requiere tu cuerpo para mantener procesos, ¿vale? Y esta parte, pues obviamente tenemos que cuidar muchísimo. Tu intestino escucha tus hábitos todos los días. Entonces, si tú no tienes una conciencia, vas a comer y le vas a dar al cuerpo lo que tú quieras, sin importar que eventualmente hoy ya con esta información ya sabes que ciertos alimentos, como los ultraprocesados, llámese el que sea, porque todos traen un proceso ya industrializado. Al tener un proceso industrializado ya tienen sustancias adicionales que tu cuerpo no produce, que vienen del exterior. Entonces pueden ser un agresor a tu microbiota. ¿Y cuáles pudieran ser las señales para cuidar más tu salud intestinal? Ojo, estas señales pues, no quiere decir que te esté dando o que hagamos ahorita un diagnóstico, ¿va? Un diagnóstico, sino al contrario, te va a ayudar a identificar, ¿va? Siempre lo más importante es que tú lo hagas en compañía de un profesional. Y bueno, antes de las señales, cerremos. Los prebióticos son esas bacterias que nos van a ayudar a fermentar para poder producir sustancias nutritivas en beneficio de la salud. ¿Ok? Los probióticos, ¿qué son? Son esas bacterias, esos fermentos que van a llegar a tu intestino para empezar ya a poblar, porque en el fermento ya hay bacterias, entonces que se generan por los procesos de fermentación y van a ayudar a poblar más esa parte de bacterias intestinales para ayudar en los procesos, ¿ok? ¿Quedamos claros? Y las enzimas digestivas van a ayudar a desdoblar toda ese bolo alimentario, toda esa masita, va a hacerla todavía más líquida para que eventualmente en los puntos de absorción de nuestro intestino empiece a absorber nutrientes. ¿A poco no es una maravilla? Es una chulada nuestro intestino. Y cuando nos adentramos cada vez más y vas a poder, y ahorita que estás escuchando esta información, te lo prometo que a la hora de la comida te vas a empezar a imaginar cómo las enzimas atacan el bolo y lo empiezan a trabajar, a desmembrar para que después lleguen el ejército de soldados que son esos prebióticos que van a ayudar a que empiecen a comerse la fibra y a generar esa fermentación para que se conviertan en sustancias nutritivas y sean absorbidas en el intestino. Y posteriormente lo adicionemos con esos probióticos en los fermentos dentro de la alimentación, como es el yogur, como es las vinagretas, por poner algunas, ahorita ejemplos, el kefir, que van a ayudar a incrementar todo ese ejército y eso nos va a ayudar a fortalecer y por ende mejorar el sistema inmunitario, entre muchas cosas más. Entonces, ¿cómo poder ya encontrar esta parte? Ojo, esto no es para diagnosticar, no vamos a diagnosticar cada cuerpo y el entorno es completamente diferente. Lo más importante es que identifiques y vayas y acudas con un profesional, ¿vale? Cuando hay gases excesivos, cuando comes, te inflamas, comes lo que comas, e incluso hay personas que me dicen, hombre, Luis, es que tomo agua y me inflamo. Ya tienes una alteración. Estreñimiento o diarrea recurrentes. Esta es una parte interesante. Pareciera que es el polo opuesto, pero imagínate el grado de alteración que ya existe. Puede ser que pases días que no puedes hacer del baño, como al día, a los 2, 3 días, tuviste una crisis emocional, un evento o simplemente un alimento te detonó una diarrea. Y eso es una parte muy importante porque normalmente
Este síntoma yo lo asocio más a los pacientes emocionales, a los pacientes que enfrentan estrés oxidativo, que no logran controlar las emociones, que constantemente tienen alterada su microbiota. Entonces, este tipo de pacientes, yo le llamo pequeñas diarreas nerviosas, porque normalmente he identificado que vienen ocasionadas de un evento, ¿sale? Y el estreñimiento también, pero más el estreñimiento es como un poquito más funcional. También no digo que la diarrea no, pero la diarrea ya es como un cuadro ya más complicado, ya algo que se excedió. ¿Sale? Un evento un poquito más pesadito en la parte intestinal. ¿Qué más? Pues digestión lenta. Comes, te está dando sueño. Todo el tiempo estás comiendo y te está dando sueño. El famoso mal de puerco te ataca todo el tiempo. Y pues obviamente sabemos que hay agotamiento, no hay absorción. Otra cosa, la parte de poca variedad en tu alimentación. No seleccionas o seleccionas diario lo mismo, ¿ok? No tienes, o los vegetales son siempre los mismos. Tienes que darle esa variante. Cuando logras identificar que tu alimentación siempre ha sido lo mismo durante toda la semana, eventualmente ya hay una carencia y puede ser que se pueda manifestar en alguna alteración en el lapso del tiempo. ¿Sale? Estrés constante, todo el tiempo estás así, en alerta. Tiene que ver, recuerda, intestino, cerebro, intestino, cerebro. Lo que acontece acá, pega acá. Y lo que pega acá, pega acá. ¿Ok? Bajo consumo de frutas, indiscutiblemente. Hoy hay un paradigma fuertísimo con el tema de las frutas y con el tema de las verduras, en pocas palabras, con el tema de los carbohidratos, que hay personas que hasta dejan de comer verduras porque como también tienen esa parte de carbohidratos, pues hasta asocian que los carbohidratos les están subiendo de peso y porque las verduras tienen un poco, pues las dejan de comer. Imagínense el nivel de inconsciencia. Y aquí la parte interesante de todo es siempre que valoremos, ok, hay alimentos que nos van a ayudar, pero también en qué condiciones me encuentro yo, qué estoy dejando de hacer, porque eso va a determinar todo, ¿ok? El alimento te va a ayudar, sí, pero no es el transformador al 100%, te va a dar una parte de ese trabajo, pero en todas tus áreas, ¿cómo andamos? Y ahí es donde podemos hacer todo por eso es que te digo, si ya identificaste alguna de estas, solamente quédate como que las identificaste, pero ve con un profesional para que te ayuden a encaminar. Un placer poderte apoyar. Y pues aquí, si hay dolor intenso, sangrado, heces muy negras, es muy probable que ya hay un sangrado de tiempo atrás, pero hay veces que las heces fecales ahí vienen manchaditas con poquita sangre. Es muy importante que empecemos a checar eso. Si ya hay una pérdida de peso, una diarrea, o sea, por ejemplo, no es lo mismo ay, hoy comí, no sé, me comí una galleta y como que me dio una diarrea ligera. No es lo mismo que te haya dado la diarrea ligera en la tarde que te mantengas con diarrea 3, 4 días. Me doy a entender y que ese haya sido el detonante. Hay que identificar esa parte. O que llegues al vómito. Simplemente, si son síntomas que tú consideras que no están mejorando, o sea, que no son ay, pues me pasó hoy y me pasó en la mañana y en la tarde me siento mejor. O me pasó en la noche, amanecí un poquito mal, pero ya en la tarde estás bien. Si, si son ese tipo de síntomas que no mejoran, tenemos que ya intervenir porque te voy a poner un ejemplo. Si eventualmente detectas las heces muy negras, es muy probable y estás perdiendo peso, es muy probable que estemos hablando de alguna úlcera donde o una fístula que estuvo sangrando, sangrando, sangrando y tuviste pérdida, 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 pérdida. Y obviamente cuando hay una alteración en el tubo digestivo en alguna parte, pues va a generar un nivel de estrés, o sea que tu cuerpo va a generar necesita más energía. Si no la equilibra con la dieta
y en característica propia, pues obviamente vas a perder peso. Por eso es que la gente pierde peso, se siente débil y empiezan muchas alteraciones. Entonces es muy importante que logres identificar, es importante que veas tus heces fecales, qué estás haciendo. O sea, no te estoy diciendo que todo el día lo hagas, ¿va? Todas las veces que vas al baño estés interrogando las heces, oye, pues yo te veo muy negra, estás muy prieta, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No, no, no. Hazlo ocasionalmente, eso te va a ayudar a que estás viendo que, o sea, sabes que entra a tu boca y también sabes que sale de tu cuerpo. Pues tienes que ser consciente de todo lo que está pasando y cómo está pasando. Y pues, obviamente, educación antes de moda. Nunca, 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 nunca veamos los suplementos por suplementarte, ¿ok? Ah, pues me dijeron que hay probióticos y ahí voy a comprar probióticos, porque hay bacterias que tu cuerpo pues no requiere. A lo mejor está funcionando a un 80%, solamente cambia la dieta, ¿ok? Entonces, esa parte no es suplementar por suplementar. Obviamente, ya los profesionales de la salud, nosotros valoramos las condiciones y ya vemos si una suplementación ya entra ahí para ayudar a la función. Ojo, no son como los medicamentos, los suplementos, para que empiecen a desprogramarse. El suplemento ayuda, suma, ¿ok? Y puede mejorar las condiciones en un lapso de tiempo siempre y cuando el paciente sea muy, 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 muy disciplinado en la parte que se le está recomendando. Y a medida de que empieces a tomar suplemento, nada más por tomar suplemento, pues también no te va a ayudar en ocasiones, es una suplementación cero inteligente, no, no le estés dirigiendo a nada, ¿ok? Creo que es más importante si quieres suplementarte, que lo hagas de una manera profesional, que alguien te guíe. ¿Cómo construir una microbiota inteligente? Y esta es una parte brutal. Fíjense bien. Primer paso, aumentar fibra poco a poco si no comes. Pues, obviamente, si tienes la microbiota alterada es porque no comes fibra. Entonces hay que ir comiendo poco a poco una fibra y haciendo características. Aquí era la parte que yo te decía. Luis, a mí no me entran los vegetales, pues cócelos inicialmente, cuida la característica un poco del aporte nutricional, listo. Déjalos al dentes, cómetelos y tan tan. Y gradualmente vas incorporando, ya tengo cocidos, pero también tengo crudos. Y vas incorporando y vas jugando con ellos, vas jugando con ellos a modo tal de que empieces o termines con un plato de puro vegetal crudo, ¿ok? La biodisponibilidad de los nutrientes es mucho más activa en un vegetal crudo, ¿va? La energía es otra, es otra. Otra parte, incluye leguminosas. Las leguminosas, Dios mío santo, si supieran la cantidad de nutrientes que estos alimentos tienen, por algo son alimentos funcionales, funcionales. Su nombre lo dice, chicos, les ayudan a funcionar, a estar activos, a estar en el día a día, estar dándole duro, ¿va? Y también restablecer fibras musculares, restablecer en la fuente energética, en la parte del glucógeno intramuscular, entre algunos otros beneficios que estas traen. Y pues, obviamente, cuidar. Si tenemos una microbiota alterada, hay que ver cuáles de estas leguminosas pueden ser que nos generen inflamación. Aquí yo te recomendaría que identifiques cuáles son. No te puedo decir exactamente cuáles porque cada cuerpo es diferente, pero las más comunes o las más feculentas, pues obviamente va a ser el frijol, las habas, que te van a incrementar procesos ¿cómo se llama? De gases, va a ser son más feculentos. ¿Ok? Entonces es muy importante que por lo pronto, si tú dices, ok, pues, tolero la lenteja porque la lenteja no es tan explosiva, este, come lenteja, come lenteja y esa es una parte que te va a ir ayudando porque la fibra es la que tenemos que incorporar. Reducir los ultraprocesados, creo que no hay que adentrarnos aquí. Creo que entendemos que es un ultraprocesado y pues por ende tratarlo de dejar. Hidratarnos, no nada más tomar agua. Hoy en día, lean chicos, el agua natural embotellada dice agua desmineralizada. O sea, que si tú consumes mucha agua, de esa te va a deshidratar, ¿ok? Desmineralizada.
tu cuerpo requiere minerales, o sea, agua mineralizada. Entonces yo te recomiendo que si vas a comprar una botella de agua, que tampoco te recomiendo que estés comprando tanto plástico en el agua, yo te recomendaría que mejor compres agua mineralizada o en su defecto hacerte con el agua natural una bebida isotónica, ¿ok? Que ya te provea minerales, azúcares que te van a ayudar a mantener bicarbonatos que te van a ayudar a mantener un equilibrio hídrico en tu cuerpo, ¿sale? Y pues esta parte es muy importante que la llevemos porque justamente, ¿qué creen, chicos? Estamos llegando al final de nuestra sesión. Y una parte interesante de todo esto, quiero, voy a hacer como fíjense que este tema me cuesta un poco porque hay tantas cosas, es que es como un universo. Por algo, al intestino le llaman el segundo cerebro, porque hay tantas funciones que interactúan, tantas reacciones químicas que se dan en los procesos, en el proceso digestivo, y es tan importante la función de la microbiota que en ocasiones encontrar como el ejemplo un poquito más acertado de cómo funcionan estas bacterias, virus, hongos dentro de nuestro cuerpo, pues llega a ser un poquito complicadito, pero verdaderamente me apasiona mucho porque si nos diéramos cuenta que es ese jardín donde lo tenemos que mantener todo el tiempo abonado y entre se mantenga verde con diferentes hojitas, quiere decir que nuestro ecosistema está sano, está equilibrado, está energético, está poderoso. Pero cuando verdaderamente hay carencia, tienes el pasto verde, pero no hay flores, quiere decir que se mantiene en equilibrio, más vulnerable, ¿ok? Porque puede ser que ya empiece a perder su color verde del pasto, del césped. Entonces, siempre es identificar. Hoy ya te llevas esas herramientas que fue lo que yo te dije, si tienes diarrea, vómitos, todos esos pequeños síntomas, acude ya con un profesional de la salud que te ayude a equilibrar tu microbiota y si tienes que suplementarte, suplementate. Hoy en día, desgraciadamente, los alimentos han cambiado en su composición eh, eh, bastante. Simplemente el aporte nutricional que ya te dan es menor a lo que te daba un alimento en los años 60, 70, 80. Entonces hoy, desgraciadamente, tenemos tierras completamente sobreexplotadas que no tienen los minerales suficientes que te aporten bastantes nutrientes o los nutrientes suficientes para cubrir tus requerimientos diarios. Y súmale todavía que quitas alimentos porque te dicen que la fruta es mala, que porque el azúcar te va a hacer diabético, etcétera, etcétera. Hay que buscar mucho ese punto de equilibrio, ¿sí me doy a entender? Y lo resumimos este tema de la microbiota inteligente como lo siguiente. Microbiota inteligente es, la inteligencia es llevar a tener ese jardín lo más colorido posible, lo más fortalecido posible. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A que por medio de nuestras enzimas digestivas, ¿cómo las vamos a cuidar? Cuidando lo que pensamos, cuidando lo que estamos haciendo y cómo estamos seleccionando nuestros alimentos. También, cómo es que estamos cuidando ese medio interno, ¿va? Si nosotros nos damos cuenta de que al menos controlamos la parte mental, eventualmente los procesos enzimáticos no se ven disminuidos. O sea, estoy muy estresado, Luis. Pues relájate antes de comer y eventualmente le vas a ayudar a tu cuerpo a producir lo que requiere para la alimentación. ¿Ok? No tiene nada de ciencia, es solamente conciencia. Darme cuenta, ay, estoy bien estresado, voy a comer, me va a hacer daño. No comas, relájate tantito y después comes. Entonces ya hay ejercicios que te mostré cómo poder relajar tu cuerpo, distenderlo un poquito, relajarte y entras en una relajación total o no, no total, pero parcial, bajas los decibeles. Una vez que bajas los decibeles, tu cuerpo reacciona y te ayuda. Mientras que no le ayudes, pues no te va a ayudar.
¿Cómo te va a ayudar? No le estás dando el medio para que te ayude. Entonces, ya tenemos esa parte, ahora le vamos a ayudar con la selección de los alimentos a que esas bacterias intestinales, hongos y virus que tenemos seleccionen los alimentos y se pongan a chambear para ayudarnos a hacer procesos de fermentación que estos nos lleven a una absorción de sustancias nutritivas. ¿Ok? Y oye, Luis, en el Inter fueron cayendo soldados. Perfecto, no pasa nada. ¿Qué crees? Dentro de tu alimentación estás incorporando probióticos, que son alimentos con procesos de fermentación que ya vas a incorporar nuevas bacterias que se van a alojar en las zonas específicas donde tu intestino requiere y ellos van a hacer la chamba que tienen que hacer y que ya saben que tienen que hacer. No les tienes que decir a las bacterias que tienen que hacer, ellas ya saben. ¿Ok? Tu chamba nada más es seleccionar el alimento que a ellos les ayude. Pero si no eres capaz de hacer eso, o sea, creo que va a ser algo más complicado, ¿me doy a entender? Pues sí tenemos que ayudarle a hacer el 50% de la chamba seleccionándole los alimentos para que ellos puedan chambear y que ellos hagan la chamba perfectamente, o sea, defendiéndote a tope, ayudándote a que tu alimentación sea completamente placentera, funcional y sabes qué es lo mejor, que te proporcione energía vital para todos los procesos que tu cuerpo requiere, ¿vale? Entonces, pues chicos, estamos llegando ya al final y como tal, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Siempre tenemos nuestro reto de la semana. Nuestro reto de la semana es de 5 días, ¿ok? 2 de descanso, 5 días. ¿Y cuál va a ser el reto para tener una microbiota inteligente esta semana o empezar a dar los primeros pininos? Es agregar verduras extras al día. O sea, ya me comí mi ensalada, ay, pues se me antojó una botanita. ¿Qué te parece? Si te rayas una zanahoria, le puedes poner ahí unos pepinos, ¿sí me doy a entender? Ah, pues, ay, déjale, pongo ahí un germinado, unas hierbitas ahí, con sal y limón, o jícama. Cambia esas pequeñas colaciones por algo más de fibra en tu día y verás que algo va a pasar. Incluye frutas enteras. O sea, no te pongas a pelar la manzana, te pongas a pelar o a licuar el mango, por ejemplo, y después colarlo, pues ya le quitaste toda la fibra. Lo mismo que pasa con la piña, con la sandía, con la papaya. No se cuelan los jugos no se cuelan, así se toman, ¿ok? En el caso de las frutas, pues todas las frutas van enteras, ¿ok? Y pues otra, el número 3, tomarlo la cantidad suficiente de agua. Ese no, nos mantenemos, pero si eventualmente ahorita que hay un cambio de temperatura, porque hay días que está fresco, como el día de hoy, amaneció bastante atractivo el día, pero en la tarde si sale tantito el sol, ¡pum!, cambió todo. Entonces existe la probabilidad de que nos podamos empezar a deshidratar y hay que cuidar esa parte. Incluir pequeñas porciones de leguminosa, escucha esto, y avena natural, no avena industrializada. Avena industrializada son las que ya te venden en botes, ¿cómo se llama? Molida. Esas no, chicos, porque muchas veces esa harina viene blanqueada, ¿ok? Entonces, perdón, yo te recomiendo que compres a granel, avena cruda, y cada vez que vayas a utilizar, déjala remojar unas horas en agua natural y esa agua que le vas a quitar a la avena, pónsela a todas tus plantas, te va a servir de abono y de fertilizante natural, ¿ok? Eso te va a ayudar, una, le aportas a la naturaleza y otra, te ayudas a ti mismo, ¿vale? Cenar más ligero. Una parte muy importante, no poner a chambear el intestino en la noche porque pues es el momento en el que se restablece. No, por favor, no hagan eso, porque ese es el mayor genocidio de bacterias intestinales que pueden existir. Estás matando a tu ejército por las noches, ¿vale? Cena ligero. Y 7, observa cómo va cambiando o cómo es tu digestión en el lapso de esos 5 días. Observa. Ojo, observa, no te critiques, observa. No, no, ni te critiques, ni te juzgues, ni nada. Observa y anota.
Y en la próxima sesión me platicas o mismo si tienes mi número, mándame mensaje. Oye Luis, noté una diferencia así, así. ¿Qué me recomiendas hacer o sostener en base a la actividad que ya empecé a hacer? Y listo, ¿sale? Pues chicos, hoy aprendimos que tu intestino no es solo un órgano de digestión, no solamente hace digestión, va más allá. Tiene funciones vitales, procesos bioquímicos que existen en tu aparato digestivo, donde, perdón, fortalece muchísimo otros sistemas como el sistema inmunitario y entre muchos más. La parte importante es que es un ecosistema que participa en procesos importantísimos para toda tu salud. Entonces, démonos cuenta que la microbiota es, es lo que va a empezar a regir todo cómo funciona tu cuerpo, ¿ok? Porque de ahí se produce la energía. Ahí hay procesos mágicos de transformación. Entonces, la microbiota no se cuida con una pastilla mágica, ¿sale? Si eventualmente tienes un suplemento muy bueno, está muy bien, te va a ayudar, por supuesto que te va a ayudar, pero no le puedes dejar todo al suplemento, o sea, tienes que hacer la chamba aparte. La alimentación, cuidar tu pensamiento, descansar, estilo de vida, estilo de vida, ¿sale? Cuidar mucho, pues obviamente la fibra, las características de tu fibra, ya las mencionamos, entre más natural, entre menos temperaturas existan, más calidad y más biodisponibilidad de nutrientes existe en esa fibra, ¿sale? Cuidar comidas que sean reales, o sea, no me refiero a que no estés comiendo tanto alimento industrializado, porque eso no te va a dar, no es un alimento real. En primer es un alimento reconstruido, dos, sin energía vital, o sea, de la tierra, y pues es un alimento sintético, sintético, su nombre lo dice, sintético, industrializado, recompuesto, o sea, reformulado por ingredientes que no son propiamente naturales, ¿vale? Son ultra refinados de los mismos alimentos. Menos estrés, pues chicos, hace unos días les di unas técnicas de relajación, implementalas. Lo que vimos tiempo atrás es para que ya lo vayas tomando todos los días y empieces a hacer esos ajustes para que el barco vaya en una sola dirección, ¿vale? Y la parte de cuidar, pues, tu educación. En todo momento, siempre estar metiéndote un poquito, adentrándote, perdón, un poquito más a la información y empezarla a implementar pequeñas cositas en base a la alimentación y a la educación que estás recibiendo es una parte crucial porque hace que tu contexto se amplíe y otra, empiece a aterrizar más tus dudas y esto va a ayudar muchísimo, ¿sale? Y pues esta parte, tu intestino también necesita dirección, ¿ok? Si estás perdido, pues tu microbiota también está perdida. Tenemos que direccionarla hacia un punto en específico y pues con constancia, porque esto no es de, lo hago hoy, mañana no, o lo hago 2 días y 3 no, o lo hago 5 y me descanso 3 meses. No, todos los días, ¿sale? Nutrición real para transformar tu salud es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, ¿ok? Siempre empezar a buscar la selección de los alimentos que nos proporcionan un estado de nutrición para transformar nuestra salud y nuestro estilo de vida. Entonces, pues chicos, fue un placer haber estado con ustedes. Si esta información te hizo ruido, te ayudó en algo que te haya ayudado, por favor, compártela con alguien que eventualmente le pueda servir esta información. Sale en mis redes sociales, siempre les dejo carrusel, es un carrusel que eventualmente es como un resumen de todo lo que vimos. Y recuerda que tu microbiota es parte de tu vida entera. O sea, no parte, es la que te mantiene vivo. Te ayuda a activar todo tu metabolismo, te ayuda a regularlo, te ayuda a potenciarte. Entonces, ¿por qué no cuidar de él? No lo dejes, no lo eches en saco roto, siempre acciona y verás que la prevención te va a ahorrar muchísimo dolor y muchísimo gasto en un futuro, ¿va? Cuídense mucho, chicos, y será un placer, gusto saludarte, nos vamos a ver pronto, que estés bien, nos vemos el próximo martes en Los Martes con la Nutri.
Cuídense, chicos, y bendecido día.